Buenos días, hermanos. Hoy, en vez de la celebración normal de un domingo ordinario, celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, que es la Catedral del Papa. En este gran templo material queremos descubrir la imagen de Jesús, el verdadero templo de la nueva alianza. En esta hermosa y primera basílica, que simboliza la unidad de todas las iglesias, queremos vivir la comunión con Pedro y con sus sucesores. Nos ponemos de pie con alegría y comenzamos a celebrar. Muy buenos días. Sean bienvenidos a la casa de Dios, que es también nuestra casa. En este día domingo, día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte. Y hoy, de una manera también especial, en que estamos celebrando la dedicación de la Basílica de Letrán. Y en algún día hablaremos un poquito por qué esta festividad y por qué es importante. Hermanos, vamos a poner nuestras intenciones y nuestras necesidades en las manos de Dios. Pedimos de manera especial en nuestra celebración por todos los vagabundos, para que el Señor les ayude en sus necesidades. Pedimos también por el eterno descanso de Marcela Martínez Colín, por José Fernando Castillo, por Susana Vázquez Santiago, por María Elena Esteves, por el eterno descanso de María de Socorro Castillo, por Teresa Cortés, por Antonio Cortés, por Norma Angélica Rosa, por Aldo Narciso Serrano, por Carolina Rocha Martínez, a 10 meses de su fallecimiento, y por todas las ánimas del purgatorio. Dale, Señor, el eterno descanso, que el alma de los fieles difuntos, por la infinita misericordia de Dios, descansen en paz. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconocemos que somos pecadores e imploramos la misericordia de Dios. Le pedimos perdón al Señor de nuestras faltas, de nuestras debilidades, y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Señor, tú que con piedras vivas y escogidas preparas una morada eterna para tu divinidad, derrama con abundancia sobre tu iglesia la gracia que le has otorgado, para que tu pueblo quiera avance sin cesar en la construcción de la Jerusalén celestial. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, tomen asiento para escuchar la palabra de Dios. El profeta Ezequiel nos habla de un impresionante manantial que brota del templo de Jerusalén. Esta imagen es figura de la gracia del bautismo y del poder regenerador de la futura iglesia del Salvador. Escuchemos. Lectura del profeta Ezequiel. En aquellos tiempos, un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo, al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre me dijo: estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y los sanarán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados, y por donde quiera que el torrente pase, prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes, porque los riegan las aguas que emanan del santuario.
Sus frutos vivirán de alimento y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. Un río alegrará a la ciudad de Dios. Un río alegrará a la ciudad de Dios. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre. Por eso no tememos, aunque tiemble y aunque al fondo del mar caigan los montes. Un río alegra la ciudad de Dios, su morada del Altísimo hace santa. Teniendo a Dios Jerusalén, no teme, porque Dios la protege desde el alba. Un río alegra la ciudad de Dios. Con nosotros está Dios el Señor. Es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Un río alegra a la ciudad de Dios. San Pablo nos invita a fortalecer nuestra dignidad de templos vivos del Espíritu Santo. Como piedras vivas de la única Iglesia, tratemos de cimentar nuestras vidas en Cristo, la única piedra angular. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edifica. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido, como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios. De pie, por favor. Jesucristo. De él brotarán las aguas de salvación, que todo vivificará a su paso. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén
y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todas sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas. Y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús les respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su pueblo. Por eso, cuando resucitó Jesús de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento, por favor. Hoy celebramos la fiesta de la Basílica de San Juan de Letrán, y se llama así porque está bajo el patrocinio de Juan el Bautista y de Juan Evangelista, 2 Juanes importantes. Juan el Bautista, pues anunció la llegada precisamente del Mesías, del Salvador, el que lo señaló: él es el Cordero de Dios que quita el pecado. A él hay que seguir. Y Juan Evangelista es el que precisamente sigue anunciando, no como aquel que va a llegar, sino como aquel que ya ha instaurado el reino de los cielos. Quisiera hacer un poquito de historia para que lleguemos a este momento de la Basílica de Letrán. Cuando Jesús está con los discípulos, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 16, dice Jesús a Pedro: tú eres Kefas, tú eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero no se refiere a un templo material, sino a una piedra viva, la piedra que cada uno de nosotros, como bautizados, somos y construimos la iglesia de Dios. Es la iglesia más importante, no lo material. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Cuando Jesús muere, los discípulos, desde luego, tenían una casa donde tenían que vivir. Recordemos que hay una distinción entre discípulos y apóstoles. El discípulo es aquel que sigue al maestro, pero el apóstol es aquel que vive con el maestro. Por eso cuando Pedro, cuando Simón y Andrés le preguntan a Jesús: ¿dónde vives?, Jesús les dice: vengan y lo verán. Los invita a vivir con él. Por eso les da el nombre de apóstoles. Cuando Jesús muere, dice el Evangelio, por ejemplo, de San Juan, que los apóstoles seguían reunidos en la casa donde estaban viviendo. Pero ¿cómo estaban?
estaban encerrados. Estaban a puertas cerradas por miedo a los judíos. Y es que basta recordar, por ejemplo, a Pedro. Cuando se fue a calentar en una fogata y habían apresado a Jesús y lo reconocieron y dijeron, oye, ¿tú eres Galileo? Él dijo, no, no lo soy. Es cierto, Jesús le había advertido, tú me vas a negar 3 veces. Y lo negó por miedo, porque se estaba viendo que al maestro lo iban a condenar, pues ¿qué se esperaba también? Tenían miedo. Estaban encerrados. Es donde se presenta Jesús y les dice, la paz esté con ustedes. Tiempo después, 40 días después, Jesús sube a los cielos. Pero antes de subir, les da una encomienda. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan por todo el mundo. 10 días después, es decir, 50 días después de la muerte del Señor, de su resurrección, viene la venida del Espíritu Santo, Pentecostés, y presenta a los apóstoles, reunidos nuevamente, todos en esa casa, junto con la Santísima Virgen María. Ahora entonces, ya había reuniones, pero en un principio estaban encerrados. Solamente los apóstoles, solamente un grupo pequeño eran los que participaban. Pero Jesús terminó la tarea, vayan por todo el mundo. Y entonces, dice Hechos de los Apóstoles, que en la primera predicación que Pedro hace, se convierte en cerca de 3,000 hombres. Y en una segunda predicación que Pedro va a volver a hacer, ahora se convierte en cerca de 5,000 hombres. Y entonces la comunidad cristiana comienza a crecer. Son los primeros años de nuestra vida de iglesia. De esa iglesia que fundó Cristo. Que no ha sido fundada por hombres, sino que fue fundada por el mismo Cristo. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso la conversión a través de Pedro. Pero entonces se ve la necesidad, ya no puede caber en una casa. Hay que buscar varias casas para que se puedan reunir. Y entonces, ¿cómo se elige una casa? Se busca una familia que sea honorable, que sea respetada ante la comunidad y que tengan buenos principios morales. Que no sea causa de escándalo, ni de contradicción. Se eligen casas y es ahí donde surgen lo que se llaman las casas de oración, que hasta el día de hoy se siguen promoviendo a través de los sectores, a través de las reuniones que podemos tener con vecinos, promover las casas de oración para la meditación de la palabra de Dios. Y Hechos de los Apóstoles 2:42 nos dice qué se hacía en esas casas. Dice Hechos de los Apóstoles, la comunidad cristiana se reunía asiduamente para 4 cosas importantes: la oración, la enseñanza, la fracción del pan y la convivencia. 4 cositas: oración, enseñanza, fracción del pan y convivencia. Yo preguntaría, ¿estos 4 elementos los seguiremos viviendo hasta el día de hoy o ya no? A ver, vamos a ver. Cuando venimos a la iglesia, ¿hacemos oración? Sí. Cuando venimos a la iglesia, ¿aprendemos? ¿Nos educamos? ¿Enseñamos? A través de la palabra de Dios, a través de la homilía, a través de la catequesis con los niños, por ejemplo.
ejemplo, tenemos la enseñanza. La fracción del pan, porque Jesús les dijo a los discípulos, hagan esto en conmemoración. Tomen y coman, tomen y beban. Si lo seguimos teniendo o no. Claro, es el punto central de nuestra Eucaristía, el sacrificio de Cristo que se hace presente en medio de nosotros. Y la convivencia, cuando venimos a la iglesia convivimos, ¿sí o no? También. Obviamente, si no tú tienes una convivencia como una fiesta con banda y relajo, bueno, ese es otro tipo. Pero cuando hay convivencia, es la relación fraterna que tenemos con nosotros. Y yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, aunque a lo mejor del nombre no se conocen, pero dices, cuando vas al mercado dices, a esa persona la he visto que va a misa. Le voy a saludar. Hola, buenos días. Buenos días. Y seguimos. Porque te sientes ya identificado, hay una cierta convivencia. Cuando venimos a misa seguramente nos vamos a encontrar con los vecinos, ¿verdad?, de diferentes calles, y empezamos a juntarnos en una sola y todos llegamos hacia un mismo lugar. O cuando nos vamos, después nos vamos esparciendo más. Pero es eso, parte de una convivencia, una fraternidad, una sola familia. Entonces nos damos cuenta que estos 4 elementos, hasta el día de hoy, se siguen llevando a la práctica. Se buscaron entonces casas de oración. Pero la comunidad seguía creciendo. Hubo momentos de gracia, pero también hubo momentos de mucha dificultad. Cada vez había más personas convertidas. Y ya no solamente en Jerusalén, también en Egipto, también en Asia, en Roma. Pero en Roma sucedió algo. Había un emperador de muy mal corazón, que se llamó Nerón. Y él quería acabar con la iglesia a como diera lugar. Y entonces, aquellos que eran convertidos, los asesinaron. Había una familia muy poderosa que tenía un palacio imperial. Como se convirtió al cristianismo, los mandó a matar. Y entonces el gobierno se apropió de esos bienes. Con el paso de los años, esos bienes pasaron a otra familia, también apoderada. Llegó otro emperador importante en el siglo III, que fue Constantino. Y Constantino se casó con una mujer que su familia era dueña de donde ahora es la Basílica de Letrán, que es un palacio imperial. Y entonces Constantino I pasa inmediatamente a ser dueño de ese terreno, de ese palacio. Constantino, él era cristiano, a diferencia de Nerón, que estaba en contra de los cristianos. Constantino sí era cristiano, sí se había convertido. Y Constantino estaba muy agradecido con Dios, porque él le pedía al Señor que le revelara cómo era su caminar. Iba a haber una batalla y le dijo, dime, ¿voy a ganarlo? Y en un sueño, él vio esa batalla y vio cómo iban a vencer. Y entonces fue con valentía la batalla y vencieron. Y entonces dijo, es Dios quien me ha ayudado a vencer. No es mi fuerza, es Dios, es Cristo. Y entonces él se sentía agradecido con Cristo. Para eso estamos en el año 320, ya de nuestra era. Ese palacio lo dedica para que sea la basílica, la catedral donde esté el obispo de Roma. Sea el lugar que se pueda habitar por el obispo de Roma. Aquí hay que ver, una diócesis es un territorio propio, encomendado a un pastor propio, que es el obispo. Voy a ponerte
nuestra diócesis de Valle de Chalco. ¿Qué abarca nuestra diócesis? ¿Sí saben ustedes? ¿Cuál es el territorio de nuestra diócesis? ¿O nomás escuchamos? Bueno, para que más o menos nos demos una idea, la división geográfica de la diócesis es de la autopista México-Puebla hacia este lado, comenzamos con Valle de Chalco. De la autopista para allá, que es Ixtapaluca o Los Reyes, eso es diócesis de Nezahualcóyotl. Simplemente cruzando la avenida es otra diócesis. De la avenida para acá, Valle de Chalco. Hacia la Ciudad de México colindamos con lo que es prácticamente el eje 10. Ahí ya es Tláhuac y eso ya pertenece a Iztapalapa, a la diócesis de Iztapalapa. Lo que es todavía la colonia Valle de Chalco, la colonia del Carmen, eso es Valle de Chalco. Todo ese es nuestro territorio. Y así podemos seguir. La última parroquia hacia el otro lado es Tezompa, después ya viene Tetelco, después viene Mixte. Y más hacia el oriente viene propiamente lo que es el Catzingo, y el Catzingo, podríamos decir, la última parte del territorio, lo que colinda con Morelos. Y así geográficamente es nuestro territorio. Todo eso es el territorio diocesano. Y una diócesis tiene un obispo. ¿Quién es nuestro obispo? Monseñor Víctor René. ¿Y dónde está la sede del obispo? En la catedral. ¿Y dónde está la catedral? En Valle de Chalco. ¿Y cómo se llama la catedral? ¿A quién está dedicada? A San Juan Diego. Entonces, así se empieza, en aquel entonces, 320, se comienzan a designar los territorios. ¿Para qué? Para una mejor atención pastoral. Y entonces, Roma se hace una diócesis. Y la sede es precisamente la Basílica de Letrán, que como ya les comenté, está dedicada a San Juan Bautista y San Juan Evangelista. ¿Quién está en la cátedra de Roma? El obispo. ¿Quién es el obispo? El sucesor de Pedro, que también lleva el nombre de Papa. Entonces, quien ocupe la cátedra de Roma, ocupa la cátedra de toda la iglesia. ¿Sí? Se le reconoce esa autoridad. Y por eso es importante, porque es la primera basílica. Es el primer lugar destinado precisamente hacia el culto, como un lugar sagrado, como un lugar para encontrarnos con Dios. Por eso la importancia de celebrar la cátedra o la basílica de Letrán. ¿Sí? Un momento histórico, un momento importante, pero reconocer también que quien está en la cátedra de Roma es el Papa. Y actualmente es el Papa León XIV. Han pasado, con el Papa León, llevamos 267 papas. Desde que comenzó, desde Pedro hasta León XIV, son 267 papas los que han ocupado esta cátedra de Roma. Tiempo después, por ahí del año XV, en el siglo XV, ¿verdad?, se construye la ciudad del Vaticano. Y ese era hasta el siglo XIX, cuando se ocupe como sede, la sede ahora de la Santa Sede del Vaticano, donde está actualmente la residencia papal, pero la catedral sigue siendo San Juan de Letrán. Si ustedes en alguna ocasión, ojalá primeramente Dios les conceda la oportunidad de ir a Roma, es una de las basílicas, ¿verdad?, que se pide, se visiten
como obligatorias. Dice, si no vas a Roma y no vas a San Juan de Letrán, es como si no hubiera sido, ¿verdad? Porque es importantísimo por toda esa historia. Entonces, ojalá si algún día tienen esa oportunidad, que Dios les conceda esa gracia. Esto es importante, hermanos, porque nos habla de la iglesia como templo, como estructura. Yo me acuerdo, ¿verdad? Seguramente hoy en día todavía siguen las escuelas. En las escuelas hay letreritos que ponen en las paredes que dice: no corro, no grito y no empujo, por ejemplo, ¿no? Aquí en la parroquia no tenemos, pero entendemos, si es la casa de Dios, tendría que ser un lugar de respeto. Es un lugar destinado para la oración. Para la oración. Entonces, es importante que aprendamos a dar el respeto al lugar en donde estamos. ¿Sí? Por eso dentro de la iglesia no comemos, no mascamos chicle. ¿Sí? Yo ayer tenía junta con el consejo parroquial y platicando acerca de los aseos. Dice: padre, es que últimamente hemos estado otra vez encontrando muchos chicles pegados en las bancas. Algo está pasando. Papás, tengan mucho cuidado con sus hijos. Nosotros no podemos estarlos viendo y aún así ya nos hemos percatado de algo. Cuando vienen a la hora santa, por ejemplo, es curioso, porque ya es algo que se está dando y se los comunico. Los papás se ponen a platicar más que los niños. No se diga en la parte final, en la parte de atrás. A veces el padre ni cuenta se va a dar. No, si me doy cuenta. Entonces, yo les pedí a los catequistas, y se los digo de una vez, ahorita que la mayoría de los papás están, muchos del papá de catecismo, si vemos niños que estén jugando, papás que estén jugando, platicando, van a tener automáticamente falta. Porque lo ven y están abrazando. Venimos a hacer oración. A eso venimos. Y la intención de que vengan es que vengan a hacer oración, a encontrarse con el Señor. Tenemos tantas cosas que pedirle a Él. Tenemos tantas necesidades para que nos auxilie. Y veamos precisamente. A veces muchos dicen: ah, ya por eso la gente deja de ir, por eso ya no queremos ir a misa, por eso ya no queremos ir. Si pensamos que no nos van a llamar la atención, nos vemos como Jesús también se enoja. Inclusive agarra un látigo y los corre. Porque a veces decimos que no me puedes correr porque es la casa de Dios. Sí, es la casa de Dios, pero la casa de Dios se respeta. Porque vamos a tener ese encuentro con el Señor. Es una casa de oración. Una casa de oración, de encuentro con el Señor. Nos dice el Señor: no convierta mi casa en un mercado. Yo a veces, se los he dicho también, antes de que empiece la misa, soy el willy de todos, como si estuviéramos en un mercado. No, ponte a hacer oración. Es lo que comienza la celebración, ponte a platicar. No vienes a platicar con tu vecinito, con el que está a tu lado. No. Primero vienes a encontrarte con el Señor. Cuando termina la misa y salimos, ahora sí vamos a platicar con nuestros familiares. Ahora sí, dale el abrazo, salúdate, chócala. Ahora sí. Pero el primer encuentro tiene que ser con el Señor. La casa de oración. Pidámosle pues para que nosotros tomemos en serio, primero, el templo material, que es un lugar apropiado para encontrarnos con el Señor. Y sepamos respetarlo y sepamos cuidarlo. Segundo, para que nosotros también seamos conscientes de que el templo más importante somos nosotros, cada uno, como bautizados. Porque construimos el templo que no se desmorona. ¿Cuántas cosas han pasado de la iglesia y en muchos momentos dicen: se va a acabar la iglesia? No es cierto, no se acaba, porque no es una obra del hombre, es una obra de Dios. La vida de la iglesia ha pasado muchísimas situaciones
Y ha habido hombres buenos y ha habido situaciones difíciles en la iglesia, pero prevalece. ¿Por qué? Porque no es una obra humana. Si fuera una obra humana, ya se hubiera acabado. Pero esta es una obra divina, una obra de Dios. Que nosotros tomemos en serio nuestra vida, de que somos piedras vivas dentro de la iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos nuestra profesión de fe y les pregunto: ¿creen ustedes en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único, que nació de María la Virgen, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? Sí. ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Sí. Levantamos nuestra mano derecha y decimos: esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia, que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, como miembros integrados en la construcción de la Iglesia y convertidos en piedras vivas del templo donde Dios habita con su pueblo, dirijamos nuestra oración al Padre y supliquémosle por todos los hombres y digamos con fe: te rogamos, Señor. Para que la Iglesia de Dios, que se reúne en Roma alrededor de su señor obispo, el Papa León XIV, se enriquezca con los dones del Espíritu Santo y realice su misión de presidir su amor y además comunidades cristianas esparcidas por el mundo, roguemos al Señor. Para que cada una de las parroquias y comunidades de Roma, con sus presbíteros y diáconos, sean ejemplo de vida cristiana y fermento de unidad para todos los que peregrinan en aquella ciudad, buscando el centro de la unidad católica y de la comunidad de todos los que creen en Cristo, roguemos al Señor. Para que todos los que viven rodeados de materialismo o se ven oprimidos por la miseria o el sufrimiento, descubran y deseen el cielo nuevo y la tierra nueva, de los cuales es imagen, primicia de la Iglesia peregrina del mundo, roguemos al Señor. Para que todos nosotros, incorporados al pueblo de Dios por el bautismo, nos glorifiquemos siempre de permanecer a la Iglesia y confesemos con valentía entre los hombres la fe que hemos recibido de ella, roguemos al Señor. Señor, pidamos por todos los vagabundos, para que el Señor les otorgue un lugar digno para poder resguardarse de los fríos, de las inclemencias de los tiempos. Roguemos al Señor. Pedimos por el eterno descanso de Marcela Martínez Colín, José Fernando Castillo, Susana Vázquez Santiago, María Elena Esteves, María de Socorro Castillo, Teresa Cortés, Antonio Cortés, Norma Angélica Loza, Aldo Narciso Serrano, Carolina Rocha Martínez, a 10 meses de su fallecimiento, por todas las ánimas del purgatorio, que el Señor les haga partícipes de su reino glorioso, roguemos al Señor. Señor del cielo y de la tierra, que no puede ser contenido en ningún sitio, pero que has querido significar tu presencia entre los hombres por medio de edificios consagrados a tu nombre. Escucha nuestra oración y a nosotros y a todos los que con espíritu de oración acuden a la Basílica de Letrán y acuden a este templo, concédenos los bienes que te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento un momento, por favor. Conscientes de nuestra dignidad de templos del Espíritu Santo, vengamos a ofrecer nuestros humildes dones. Que esta fiesta nos una
una más a la Madre de todas las iglesias, bendecida por la sangre de los apóstoles Pedro y Pablo. Recibe, Señor, los dones que te presentamos y concédenos que podamos obtener en este lugar el fruto de tus sacramentos y el cumplimiento de nuestros deseos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque en toda casa consagrada a la oración te has dignado quedarte con nosotros para hacernos tú mismo templos del Espíritu Santo y que brillen sostenidos por tu gracia con el esplendor de una vida santa. Y porque con tu acción constante santificas a tu iglesia, esposa de Cristo, simbolizada por estos edificios materiales, a fin de que, llena de gozo por la multitud de tus hijos, sea presentada a ti en la gloria del cielo. Por eso, con todos los ángeles de los santos, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Que Dios está en el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, Hosanna.
Santo es en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, creemos, pero aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora en memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Santo Padre, el Papa León y nuestro Obispo Víctor René, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Marcela Martínez, José Fernando Castillo, Susana Vázquez, María Elena Esteves, María de Socorro Castillo, Teresa Cortés, Antonio Cortés, Norma Angélica Loza, Aldo Narciso Serrano, Carolina Rocha, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para cuidados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia,
y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Como hijos de Dios, dense fraternalmente un saludo de paz. Hermanos, Él es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Yo quisiera, Señor, poder recibirte con aquella pureza, humildad y devoción, porque te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos. Porque vivimos una misma catolicidad, estamos llamados a compartir de una misma y única mesa. Al acercarnos a comulgar, estamos invitados a formar parte del cuerpo de Cristo, que es su Santa Iglesia. Los que estén preparados para recibir la comunión se van acercando. Los demás se pueden sentar. Eucaristía, milagro de amor,
después de la comunión, al Cordero que ha sido inmolado por nosotros, gloria, honor, alabanza, poder y bendición por los siglos de los siglos. Amén. Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh mi buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas del enemigo malo y en la hora de nuestra muerte, y mándanos ir a ti para que con tus santos escogidos te alabemos y te bendigamos por los siglos de los siglos. Amén. Oración por las vocaciones. Oh Jesús, pastor eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta porción de tu grey amada. Señor, que vivimos en tu hermandad, danos vocaciones, danos sacerdotes santos, religiosos, religiosas y apóstoles seglares. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María de Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos sacerdotes según tu corazón. Amén. Oración a San Isidro Labrador. Oh gloriosísimo San Isidro Labrador, acudimos a ti como modelo de santidad, pues en tu vida supiste unir muchos amores, el amor al Señor, a la Santísima Virgen, el amor a la familia con tu esposa Santa María de la Cabeza, y con tu hijo Ida, el amor al trabajo como postero y agricultor, y en todo momento el amor caritativo hacia los más necesitados. Bajo tu protección te pedimos que, sembrando desde el cielo, nos ayudes a caminar en la vida siguiendo tu ejemplo y virtudes, para ser testigos y misioneros ante cuanto nos rodean, del gran amor trinitario del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, Santa María de Guadalupe, Reina de México, San Isidro Labrador, se ponen de pie. Oremos. Señor Dios, que has querido darnos en tu iglesia un signo visible de la Jerusalén del cielo, concédenos que mediante la participación en este sacramento nos transformes en templo de tu gracia y nos concedas entrar en la morada de tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Que Dios, Señor del cielo y de la tierra, que ha querido congregarnos hoy aquí en la dedicación de la Basílica de Letrán, los colme de sus bendiciones. Amén. Que el mismo Dios que quiso reunir en su Hijo Jesucristo a todos los hijos dispersos, haga de ustedes templo suyo y morada del Espíritu Santo. Purificados por su gracia, puedan gozar de la presencia de Dios en ustedes y lleguen a poseer en compañía de todos los santos la herencia de la felicidad eterna. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz, nuestra celebración ha terminado. Demos gracias a Dios. Nos consagramos a nuestra Madre Santísima y decimos: Dulce Madre, de mí no partes, ven conmigo a todas partes y nunca solo los dejes. Ya que los proteges tanto como obra de la Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que el Señor les bendiga abundantemente, que tengan todos ustedes un excelente domingo, feliz inicio de semana. Muy buenos días. Si les gusta recibir agua bendita, se acercan al centro.
Vayamos a ser signos visibles de esa gracia que se nos ha infundido por medio del Espíritu. Que nuestra forma de vivir lleve a un mundo sediento de Dios, la alegría y la paz que a todos nos ha ofrecido el Señor Jesús. Muy buenos días.